Bienvenidos a un nuevo video de paradigmas de programación. En esta oportunidad vamos a hablar de cómo trabajar en Haskell con Visual Studio Code. La primera herramienta que tenés que instalar es GHCUP, que es el instalador por defecto de todas las tecnologías Haskell. Cuando vos entras a la página, dependiendo del sistema operativo que vos tengas, te va a ofrecer aquí un comando que vos tenés que copiar haciendo clic en el icono de la derecha. Una vez que se pone verde, te vas a una terminal, PowerShell en Windows o bien Bash en Linux o bien ZSH en Mac y ejecutás ese comando que previamente pegaste. Una vez que vos instales GHCUP, vas a poder correr este comando, GHCUP TUI, y lo que te va a aparecer aquí son, para cada una de las tecnologías de Haskell, cuáles son las versiones que vos tenés disponibles y cuál es la versión por defecto que tenés instalada. Por eso te recomendamos que en caso de duda hables con tu docente amigo para ver cuáles son las versiones que tenés que manejar en tu cursada. Respecto a los componentes, déjame contarte que GHCUP es el instalador que estamos viendo aquí y además hay otros componentes importantes. Stack, que es el manejador de dependencias, pero que también sirve para automatizar tareas, como vamos a ver más adelante. Haskell Language Server, que es necesario para ejecutar las extensiones de Visual Studio Code. Cabal es otro manejador de dependencias. Y luego tenemos el compilador de Haskell, el GHC. Al lado de cada componente vas a ver una cruz roja o bien una tilde verde. En el caso de la cruz roja significa que el componente en esa versión no está instalado. En el caso de la tilde verde, como vemos acá, indica que Cabal 3.10.1.0 está instalado en tu entorno local. Pero, ¿qué diferencia tiene con Cabal 3.10.2.1? No solamente está instalado, sino que es la versión por defecto que vas a utilizar. Ese es el segundo check. Algo parecido vas a tener en Windows, ¿no? Donde vas a estar usando la I de install y la S de set. Ahora bien, ¿qué pasa si tu docente te pide que trabajes con la versión 3.8.1.0 de Cabal? En ese caso, apretás la tecla I cuando estés parado sobre esta versión, ¿no? 3.8.1.0. Presionás la tecla I y eso va a instalar la versión 3.8.1.0 de Cabal. Presionamos Enter, fíjate que ahora aparece en verdecito Cabal 3.8.1.0, pero no está siendo utilizada por defecto. Para eso tenemos que presionar la tecla S de Set. Hacemos eso, es una operación rápida y fíjate que a partir de ahora esa es la versión por defecto que estamos utilizando. Muy bien, hacemos lo mismo con el resto de los componentes y cuando terminamos presionamos la tecla Q de Quit. Para crear un proyecto vamos a utilizar la plantilla que nos provee el pdpreludat, que es un juego de palabras entre el prelude de Haskell, el conjunto de funciones que vienen con la caja de Haskell, PDP de paradigmas de programación y ludat, que es un amigo de la casa. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar Stack como automatizador de tareas para crear un proyecto. Stack, fíjense que lo primero que le podemos pedir es cuál es la versión que estamos trabajando, es la 2.13.1, coincide con la que nosotros queremos utilizar, al menos dentro de este año que es el 2024. Y lo que vamos a hacer es Stack New, que va a crear un nuevo proyecto. Le vamos a decir cuál es el nombre del proyecto. No es un nombre muy lindo, proyecto test, pero a los fines didácticos nos sirve. Y luego vamos a pasar la URL de la plantilla donde está definido cómo se tiene que armar un proyecto según el pdpreludat. Una vez que terminamos de hacer esto, presionamos Enter y fíjense que ahora sí nos creó un nuevo proyecto de GHC. Lo primero que debemos hacer es posicionarnos en la carpeta de nuestro proyecto, en este caso, proyecto test. Ahora sí podemos empezar a trabajar. Para verificar el proyecto, lo que vamos a hacer es ejecutar el comando stack test o bien stack build --test. Eso va a compilar el proyecto y va a ejecutar los tests que tiene la plantilla del pdpreludat. Y la primera vez te puede tardar un poquito, unos 10-12 minutos, pero a partir de ahora, cuando ejecutemos stack build test, va a ser bastante rápido,
porque te va a haber descargado ciertas dependencias localmente. De la misma manera, cuando te pases a otro proyecto y utilices las mismas versiones, no vas a tener que sufrir ninguna demora para poder ejecutar los tests con Stack Test. A continuación, vamos a levantar Visual Studio Code, para lo cual primero tenés que instalarlo y después podés ir a una terminal, pararte en el directorio del proyecto y escribir code. O bien levantarlo a partir del menú de inicio de Windows o de Mac. Una vez que presiones code.enter, te va a abrir el Visual Studio Code. Al abrir Visual Studio Code, si seleccionás un archivo que tenga la extensión HS, puede ser que no veas ningún coloreado de sintaxis y que tampoco, cuando escribas código que no sea Haskell, aparezcan errores. Lo que tenemos que hacer es instalar las extensiones que corresponden a Haskell, para lo cual vamos a buscar extensiones relacionadas con Haskell y vamos a instalar las siguientes que te recomendamos. Primero, la de Haskell, que utiliza el Haskell Language Server, la vamos a instalar y eso automáticamente va a instalar también Haskell Syntax Highlighting. Por eso vas a ver aquí abajo que utiliza el HLS como componente. Y luego tenemos un buscador para Haskell que se llama Google. Cualquier similitud es pura coincidencia. Instalamos Google y una vez que hacemos eso, nuestro archivo library ahora tiene coloreado de sintaxis. Te recomendamos que cierres y vuelvas a abrir Visual Studio Code para que empiece a tomar los cambios y a partir de ahora sí podamos contar con la extensión de Haskell correctamente instalada. Y a continuación vamos a jugar un poquito dentro de Visual Studio Code. Un detalle adicional, antes que me olvide, en la solapa extensiones podés buscar con @install todas las extensiones que vos tenés instaladas. Yo tengo muchas extensiones diferentes y si estás buscando extensiones de Haskell que tengas instaladas, podés hacer @install Haskell. Ahora sí, pongámonos a trabajar en Haskell. Algunas cosas que conviene conocer de Visual Studio Code. Si yo hago clic sobre Library, fíjate que me abre una solapa con el código de Library para que yo lo mire. Y arriba aparece la solapa con el nombre del archivo Library en cursiva. Esto significa que cuando yo haga clic en Spec, se va a sobreescribir esa solapa y me va a aparecer el contenido del archivo Spec, que también aparece en cursiva. Yo puedo fijar la solapa de manera que no me sobrescriba la solapa. Lo hago con doble clic, tanto acá como acá, ¿no? Entonces, cuando yo abra ahora el library, lo va a abrir al costado del archivo spec que lo tengo acá. ¿Sí? Fíjate siempre que library se puede fijar ahora con un doble clic. Y ahora está no en cursiva, sino en letra normal. Y eso implica que tengo la posibilidad de tener library y spec en cada una de las solapas. Las solapas se pueden mover y también puedo dividir la pantalla en dos solapas, ¿no? Botón derecho dice recién split right, split left, down o up, ¿no? O sea, depende de dónde quieras ubicarlo, en qué cuadrante. Y ahora lo puedo cerrar y tengo la solapa library por un lado y la solapa spec por el otro. Acabamos de ver los dos archivos más importantes con los que vas a trabajar vos, que son library, es el archivo de las definiciones de mi función, las que vas a trabajar luego y probar en Stack GHCI, como vamos a ver a continuación dentro de este video, y Spec, donde vamos a definir los tests que luego vamos a ejecutar con Stack Test. Otra de las cosas que se pueden cambiar dentro de Visual Studio Code es la indentación, que por defecto toma espacios para indentar. Esto significa que aquí, por ejemplo, vemos que hay todos espacios. Yo voy recorriéndolo con el cursor uno por uno. Entonces hago clic acá y puedo definir que use tabs o espacios. Mi consejo es que lo dejen con espacios. Y cuál es el tamaño de la indentación. Es decir, si vamos a querer indentar con 2 espacios, con 3 espacios, con 4 espacios, etc. También acá recomiendo que utilicen un tab size de 2. Es decir, que lo dejen tal cual y que además el resto de la gente que trabaja en el mismo grupo, dentro del trabajo práctico, usen esa misma configuración. Escribamos nuestra primera función. Entonces, definamos mi función que va a tomar un parámetro de tipo number y va a devolver un booleano. Ya nos aparece acá
subrayado en rojo un error que lo está marcando Haskell Language Server y lo está mostrando la extensión de Haskell. Nos está diciendo que no tenemos una implementación para mi función. Entonces, lo que vamos a hacer es implementar mi función. Supongamos que para el caso de 1 va a devolver true. ¿Sí? Fíjense que ya no vemos el subrayado rojo, no vemos ningún problema. Ahora entonces vamos por la segunda definición. Mi función del string hola va a ser igual a false. ¿Hay algún problema? Claro que sí. El parámetro es de tipo string. Y nosotros dijimos que la definición de mi función aceptaba un number. ¿Sí? Entonces lo que me está diciendo acá es, no puedo machear este patrón, ¿no? El patrón es este string hola, no se puede machear con number. Entonces esto definitivamente tiene un problema. Supongamos que, bueno, tenemos muchas líneas acá en blanco, pero podrían ser líneas de definiciones verdaderas. Y definimos otra función. Esa función va de string a number. Entonces, escribamos que otra función para hola es igual a 1. Y podemos decir que otra función para 2 es igual a 2. Claramente tenemos otro problema, ¿no? Este patrón 2, que es un número, no coincide con la lista de char o un string que definimos acá, ¿no? O sea, para esta definición está bien, para esta definición está mal. Lo primero que está bueno de tener una extensión dentro de Visual Studio Code es que ni bien escribimos, estamos recibiendo un feedback inmediato. Pero bueno, puede ser un poco molesto ver que acá hay una cosa en rojo, acá hay otra cosa en rojo y acá hay otra cosa en rojo, ¿sí? Y tenemos que ir scrolleando de un lado para otro. Por eso lo que voy a hacer es presionar las teclas Ctrl, Shift y M, o bien saquémoslo y lo podemos hacer por la terminal, acá por la barra de herramientas, Ctrl, Shift y M, y me abre la solapa de problems, donde acá justamente puedo ver los 3 problemas que estamos teniendo. Entonces, si yo voy aquí y hago clic, me va a la línea 9, que es donde está ocurriendo este segundo error. Si yo voy acá, vuelvo otra vez a la línea 116 y no tengo que moverme para arriba y para abajo, aunque obviamente lo puedo hacer, es algo que puede suceder, está todo bien, pero está bueno también poder tener la lista de problemas que ocurren acá. Entonces vamos a resolver esto, vamos a solucionarlo. Y acá ahora vamos a decir que mi función para 1 es true y para 0 es false. Y me vengo acá y digo acá que otra función para chau es 2. ¿Sí? Eso resolvió de paso un problema raro que tenía mi módulo en general y desaparecieron los problemas. ¿Sí? Entonces, una manera sana de trabajar dentro de un entorno de desarrollo integrado, un IDE, es poder tener toda la lista de problemas y poder enterarme a medida que ocurren. No estar esperando al momento en el cual yo quiera levantar el compilador de Haskell. Otras cosas interesantes para contarte. Este menú que está a la izquierda se puede colapsar, se puede volver a expandir haciendo clic nuevamente, ¿no? O sea, cada vez que vos hagas clic acá o clic en extensiones, te va a volver a aparecer acá lo que tenés en este caso instalado. Esto se puede borrar, lo marcás con Control A y después le presionas la tecla o suprimir o borrar a la izquierda, ¿no? Entonces, nada, esto te permite jugar con activar o inactivar los menús. La otra cosa que también está piola saber es que yo tengo activado el auto guardado, ¿no? El autosave. ¿Por qué? Bueno, porque a mí me gusta no tener que pensar en tener que presionar Control S, que es lo que hace que te grabe un archivo. Entonces esto te guarda automáticamente cada cierto tiempo que pase. Por supuesto, si vos estás escribiendo, espera que termines de escribir y después ahí guarda, ¿sí? Entonces, eso hace que cuando yo, por ejemplo, presiono un Enter, casi ni se nota el guardado, ¿no? Si yo lo desactivo, el autosave
y presiono un Enter, fíjate que acá aparece un redondelito. Ese redondelito está marcando que todavía no guardaste el archivo, que hay cambios que todavía no están guardados ahí. Entonces, por más que yo me vaya al archivo spec, el library sigue estando allí pendiente. Entonces, cuando yo hago control S, finalmente grabo el archivo. Tenemos estas dos funciones. ¿Cómo podemos probarla? Nos vamos al menú de terminal, nueva terminal, y eso nos abre esta solapa, que es hermana de problems. La solapa terminal te abre una ventana de bash en Linux dentro de la carpeta de nuestro proyecto. Si vos estás en Windows, te recomendamos ampliamente que instales git bash y que selecciones dentro de las opciones que tenemos aquí como perfil por defecto a git bash en lugar de trabajar con PowerShell o CMD. Desde aquí vamos a hacer stack GHCI. Eso va a levantar la consola de Haskell y ahora sí podemos invocar a, por ejemplo, mi función. Vos podés escribir mi y a continuación presionar la tecla Tab que te va a autocompletar. Luego vamos a pasarle el 1 como parámetro y eso nos va a devolver el valor true, que es lo que nosotros esperamos. Lo mismo podemos hacer con otra función a la que le pasamos chau y eso nos devuelve obviamente el número 2. Si nosotros llamamos a mi función con el parámetro 2, fíjense que nos está tirando un error, dado que no puedo matchar el patrón 2, que es un número, con 1 o con 0, ¿no? Solamente tengo definiciones de mi función para 1 y para 0. Entonces digo, es cierto esto, entonces lo que voy a hacer aquí es armar una nueva definición de mi función con un número y lo que le voy a pedir es, bueno, que me conteste si el número es par. Una vez que lo grabé, puedo decir, bueno, ok, vamos a volver a preguntar mi función 2, a ver qué me da. Me sigue dando error. Y esto es porque dentro de la sesión de Haskell, de la consola de Haskell, todavía no actualizamos esta definición de la función. Entonces lo que vamos a hacer es $R para recargar las definiciones, todas las definiciones de los archivos que están en danza, y ahora sí vuelvo a preguntar por mi función de 2 y como 2 es par, ahora me devuelve true. ¿Qué otros comandos tenemos dentro de la consola? H y te va a mostrar todas las opciones con las que vos contás. Una que nos resulta muy útil siempre es T, que nos permite averiguar el tipo de la expresión que pones a continuación. Por ejemplo, T de mi función es una función que va de number a bool. Si yo, en cambio, pregunto por el tipo de mi función de 2, eso es una expresión que tendría que asociarse a un tipo booleano. Para salir de la sesión de la consola de Haskell, el comando es $Q. Eso nos vuelve a la terminal de bash. Una vez que terminan de trabajar dentro de la terminal, una cosa frecuente que uno hace es ocultar el panel. Esto no termina la sesión de bash, entonces hay que tener en cuenta que cuando yo hago terminal, nueva terminal, va a aparecer la sesión vieja, fíjense, la que yo originalmente tenía abierta, y la nueva. Si yo quiero cerrar la sesión anterior, pero además matar el proceso, lo que tengo que hacer acá es pararme sobre esta terminal de bash y hacer clic en el tachito. Eso va a terminar el proceso que tiene asociado. ¿Sí? Es algo importante porque a veces uno no libera ciertos recursos y bueno, eso puede causar que se te bloquee. No suele pasar en el caso de Haskell. Entonces, de la misma manera, cuando yo termino de trabajar acá, puedo darle clic al tachito y eso no solamente va a cerrar la solapa de terminal, sino que también va a matar el proceso. Cuando yo vuelvo a abrir una ventana de terminal, fíjate que va a ser la primera sesión de bash que tenga abierta. Una vez que terminemos de trabajar, seguramente vamos a tratar de cerrar la terminal mediante un clic en la cruz, que va en realidad a ocultar el panel. Si vos te fijas acá en el comando
View Terminal, la sesión sigue abierta, solamente que no la estamos visualizando dentro de Visual Studio Code. Entonces, si yo la cierro con la cruz y luego hago nueva terminal, lo que me va a pasar es que voy a tener dos sesiones abiertas. La primera, la original, donde yo hice stack GHCI y luego salí de la consola de Haskell, y la otra en la que, bueno, aparece una sesión totalmente nueva. Si yo quiero eliminar la sesión anterior, lo que tengo que hacer es hacer clic en el tachito para matar la sesión, además de cerrar la solapa, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer cuando termino de hacer lo que quiero hacer, ¿no? Si supongo que hago stack GHCI, hago alguna cuenta y luego cierro la sesión, lo que tengo que hacer es hacer clic en el tachito para que no solamente se cierre la ventana, sino también que se mate la sesión. Entonces, cuando yo vuelva a abrir la terminal con Terminal New Terminal, fíjense que va a aparecer una sesión completamente nueva. Visual Studio Code trae una barra de comandos que podemos activar mediante F1. Eso activa todos los comandos posibles, que son los que están asociados al carácter mayor. Es decir, cuando en la barra de comandos presiono mayor, me muestra todos los comandos con los que yo cuento dentro de Visual Studio Code. Pero además también tengo la posibilidad de cambiar el mayor por una arroba, y eso lo que permite es activar funciones de búsqueda dentro del archivo donde yo estoy parado. Aquí vemos, por ejemplo, que a medida que yo voy pasando, puedo ir buscando las definiciones de doble, mi función y otra función respectivamente. De la misma manera, si nosotros activamos con el numeral la búsqueda, podemos seleccionar cualquier función de alguno de los archivos que componen nuestro proyecto. Por ejemplo, correr test. En caso de dudas, activamos el menú con F1 y presionamos el signo de interrogación. Aquí tenemos todas las opciones con las que contamos dentro de esta barra de comandos. Veamos algunos atajos o shortcuts útiles dentro de Visual Studio Code. El primero que te presento es Control P. Ese te abre este menú para hacer una búsqueda contextual de archivos, donde podés escribir, a diferencia de aquí donde tenés que navegarlo por carpeta. Entonces recordemos, Control P te permite posicionarte en algún archivo. Otra de las opciones interesantes que tenemos para ver es, con Control Click nos podemos ir a la definición de la función sobre la cual nos paramos, ¿no? También lo podemos hacer presionando F12. Otro de los shortcuts útiles que podemos utilizar es Control Shift F, que es equivalente a presionar aquí en el icono de búsqueda. Eso permite hacer una búsqueda de texto entre todos los archivos que componen mi proyecto. Entonces, si busco doble, vamos a encontrar la definición de la función doble en el archivo library, pero también la invocación a doble dentro del archivo spec. Otra característica interesante con la que contamos dentro de Visual Studio Code es la posibilidad de tener quick fixes, es decir, arreglos rápidos, donde, por ejemplo, si yo tengo paréntesis de más, ¿no? Paréntesis redundantes, como en este caso, me está apareciendo este warning, ¿no? Es una advertencia que puedo activar nuevamente con Control Shift M. Pero además, más allá de mostrarme este dato, me está diciendo, che, ¿por qué no haces even números directamente, ¿no? Sin los paréntesis? Acá vemos que con control punto podemos activar el quick fix. Entonces lo aplicamos y automáticamente desaparecen los paréntesis. Por otra parte, bueno, voy a borrar con Control Shift K, que es el shortcut que yo tengo dentro de Visual Studio Code en Linux para borrar una línea. Y fíjense que yo saqué la definición de tipo para mi función. Si yo la quiero tener de vuelta, Haskell me ofrece inferir el tipo automáticamente, ¿no? Eso lo puedo hacer de esta manera. Recordemos entonces, si yo vuelvo a poner aquí los paréntesis, me paro sobre el warning, me dice que hay paréntesis redundantes, y lo que puedo hacer es control punto
eso aplica o ignora ese quick fix y cuando le doy enter elimina los paréntesis. Y así llegamos al final de un nuevo video. Espero que te haya gustado y nos vemos próximamente.